Bienvenidos a esta sección sobre postprocesado en tomografía computarizada. Hoy exploraremos cómo transformamos los datos brutos de una adquisición axial en herramientas diagnósticas avanzadas. Analizaremos desde los planos básicos hasta las reconstrucciones volumétricas más complejas que utilizamos en la clínica diaria. Así que empezamos. Antes de reconstruir, debemos entender un concepto clave: la segmentación, que es el proceso de dividir una imagen en regiones homogéneas para aislar estructuras de interés, eliminando lo que nos estorba. La reconstrucción en sí misma es el tratamiento de los volúmenes adquiridos mediante los cortes axiales, que posteriormente, con herramientas informáticas que son potentes, vamos a obtener nuevas perspectivas de diagnóstico. Empezamos con la más común en la práctica diaria, y es la reconstrucción multiplanar o MPR. Este tipo de reconstrucción no es una reconstrucción en 3D, sino una deformación geométrica del volumen de los datos que adquirimos. Nos permite navegar en planos axiales, coronales y sagittales, incluso los que son oblicuos y curvos, como por ejemplo para seguir trayectos vasculares. Para que la imagen reconstruida sea de alta calidad, debemos trabajar con voxeles isotrópicos. De lo contrario, veremos en las imágenes un molesto artefacto que se llama dientes de sierra. Por su parte, la reconstrucción MIP o de máxima intensidad, donde se resaltan los voxeles de mayor atenuación a lo largo de una línea de visión, es el estándar de oro para estudiar vasos con contraste y calcio. Su gran limitación es que no muestra profundidad. Una estructura anterior puede quedar oculta por una posterior, y el calcio, que es muy denso, puede enmascarar la luz real del vaso. El principio físico de la MIP o de la proyección de máxima intensidad es seleccionar el voxel de mayor atenuación, y aquí reside su principal debilidad. Como el calcio es más denso que el contraste, un fragmento de calcio oscurecerá la información de la luz vascular. Esto significa que en presencia de placas ateromatosas calcificadas, la MIP puede mascarar la anatomía real que buscamos evaluar. Por su parte, la forma inversa de la MIP es la mínima intensidad de proyección, donde se resaltan los voxeles que son de menor densidad, fundamentalmente el aire. Es la técnica excelente para evaluar el atrapamiento aéreo o enfisemas, y es la base tecnológica detrás de la broncoscopía y la colonoscopía virtual por tomografía. Por su parte, las reconstrucciones que son de superficie sombreada, que fue la primera técnica 3D utilizada, usa un sistema binario basado en un umbral de unidad de Hounsfield, donde lo que está por encima se muestra y lo que está por debajo se descarta. Es rápida y requiere poca potencia de cálculo, pero hoy se limita exclusivamente a reconstrucciones óseas que son sencillas, ya que pierde mucha información interna y de tejidos blandos. Por su parte, la técnica o el tipo de reconstrucción de VR o volumen rendering es la representación tridimensional total. Es la técnica de mayor calidad porque utiliza el 100% de la información de los voxeles. A diferencia de las otras, asigna porcentaje de transparencia, color y brillo según la densidad del tejido. Nos permite hacer transparente la piel,
el hueso para evaluar órganos y vasos con un realismo impresionante. En este cuadro resumo la matriz de síntesis diagnóstica que nos permite elegir el algoritmo de reconstrucción más adecuado, optimizando el tiempo de diagnóstico y la precisión de los hallazgos. Por ejemplo, en una reconstrucción multiplanar la usamos para la evaluación anatómica en general en cualquier plano, coronal, sagital u oblicuo. Por su parte, la de máxima intensidad de proyección, como vimos anteriormente, muy útiles para estudiar los vasos sanguíneos. Y la VR para los 3D. Como técnicos o tecnólogos de postprocesado, nuestra competencia es dominar todas estas variantes y herramientas informáticas según el equipo en que estemos trabajando. Cada equipo tiene un software diferente. Nunca olviden el principio fundamental que son las imágenes originales axiales porque siguen siendo la base indispensable para el diagnóstico. Las reconstrucciones en 3D son un valor añadido que facilita la planificación terapéutica en muchos casos, la explicación más sencilla para el paciente y además de eso para el marketing promocional de las marcas. Esperamos que esta presentación te sirva en tu práctica clínica. Recuerda compartir con tus colegas y suscríbete a este canal para mucho más contenido en radiología, práctica, clínica y aplicada. Nos vemos pronto en otro video. Déjame saber en los comentarios qué temas de tomografía quieres que profundicemos, sea en la teoría o sea en la práctica. Nos vemos en cualquier momento. Chao, chao.